Alternativo y complementario. Tienda holística. Más de 1000 artículos para la práctica de terapias complementarias. Elementos de radiestesia, orgonites, lámparas de sal, imanes terapéuticos, cuencos y campanas tibetanos y mucho, mucho más. Esencias del boticario, aromas y perfuminas, libros y música. Cremas Norma Maliandi. En la Avenida del Sol 715, Paseo del Sol, alternativo y complementario. Tienda holística. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Nicoletti Materiales, una solución para cada necesidad. Ruta 1, 715, Merlo. Muy buenos días, una vez más en el aire de la Metro vamos a comenzar a recorrer caminos alternativos, un programa que es un ciclo que en realidad lo que pretende es que te replantees algunas cosas, la forma de ver el mundo, lo cotidiano de la vida desde una perspectiva distinta, desde un ángulo cambiado, como para encontrarle otra forma de ver esa vida que te está tocando transitar en este momento y que muchas veces no te gusta, no te satisface, no te resulta cómoda o te resulta totalmente desagradable. Y lo que pretendemos es que justamente nos elevemos del plano en el que estamos a un plano un poco más elevado, un plano superior, desde donde tengamos una perspectiva diferente y podamos entender la trama en la que estamos sumergidos y que no nos permite comprender qué es lo que estamos haciendo dentro de esa trama. Y para hablar de todo esto, se me ocurrió invitarlo al doctor Alex Pose, a quien le doy la bienvenida. Hoy va a estar charlando con nosotros. El doctor Alex Pose es médico, es psiquiatra, pero por sobre todas las cosas es un inconformista y entonces anda también en la búsqueda y recién estuvimos charlando 10 minutos antes de la apertura y realmente una charla riquísima que ojalá la podamos transmitir para ustedes para que también tengan esta perspectiva diferente de lo que estamos viviendo hoy en el aquí y en el ahora. Bienvenido, Alex. ¿Cómo Gracias, estás? Leopoldo. Buen día a vos, buen día a toda tu audiencia. Y es un gusto estar acá compartiendo este espacio. Vos sabés que es un gusto compartido y realmente lo digo de corazón. Alex, estábamos hablando de la vida, de justamente de estas cosas que nos pasan en lo cotidiano y que a veces nos joden, hablando en criollo, y que no nos gustan y no entendemos por qué estamos pasando por esto que tenemos que pasar. Si yo no lo pedí, no lo quiero, no lo acepto para mi vida, pero sin embargo lo tengo que transitar. Y entonces, ¿qué hago para cambiar esta realidad? ¿No? Es interesante lo que acabas de decir y cómo lo dijiste, porque utilizaste una palabra muy particular, que es tengo. Tengo, claro. La mayoría de los seres humanos transitamos por nuestra existencia por cuestiones culturales, familiares, siguiendo las pautas de dos palabras claves y no adecuadas. Y no adecuadas, que son exactamente. tengo y debo. Porque son mandatos. Exactamente, y como mandatos son cuestiones, argumentos, pensamientos, decisiones que devienen de la afuera. En todo ser humano hay una resistencia natural a lo que se impone desde la afuera. Sí, claro. Pero el agravante cultural que incide en nuestras conductas es que no se nos enseña generalmente a expresar el quiero. Yo quiero. Claro. Yo deseo. Yo busco. Porque tengo que avenirme a lo que me impone el sistema social, pequeño o grande, en el que esté inserto, para cumplir con esas pautas. Entonces, el conjunto se torna dominante sobre mí como individuo. Claro. Y yo paso a estar en un segundo plano. Y este es uno de los grandes errores que estamos viviendo en nuestra comunidad en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si bien hay una expresión individualista en exceso, pero es una expresión absolutamente
e insanamente egoísta. Sí, el tema es que cuando yo tengo que hacer tal cosa o debo hacer tal cosa, como decías vos estas palabras, también me colocan en una posición cómoda porque me insertan dentro del grupo, dentro de la manada, digamos, ¿no? Así Entonces yo es. voy con la manada y voy cómodo. Entonces también eso representa una posición de comodidad que se termina cuando yo digo quiero y empiezo a hacer lo que yo deseo hacer, pero también me tengo que hacer cargo de que eso es salirme de la manada, me pone en riesgo de que venga el león y me case a mí solo. Exacto. Lo que ocurre es que de lo que se trata es que es necesario llegar a una conciliación adecuada y sana entre mis quieros y los tengo o debo hacer. El tengo y debo deviene desde la estructuración de la sociedad humana como estructuras organizadas. Claro. Desde la más remota antigüedad, las tribus humanas, para poder subsistir en aquel mundo extremadamente duro, Sí, hostil. hostil, siendo los seres más frágiles de la creación, porque nacemos sin garras, sin Sí, dientes, sí, sí, sin sin ninguna colmillos, protección, claro. y con una necesidad de protección muy prolongada en el tiempo, estábamos expuestos. La única forma de sobrevivir como especie fue asociándonos. Sí, amuchándonos, como dicen los cordobeses. Exactamente. En ese amuchamiento, para poder convivir se establecieron normas básicas Claro, que permitieron la supervivencia del grupo. Entonces ahí deviene la primera pauta cultural del tengo. Yo tengo que reprimir aspectos de mi persona para claro. poder vivir en comunidad. Exacto. El tema es que en la evolución, como se ha desarrollado, y en nuestra sociedad moderna, se ha impuesto mucho más estos tengo que por sobre los quiero. Y el quiero está mal visto. Claro, Y sin embargo, cuando comenzamos a aplicar en nuestra vida de una manera equilibrada mis quiero con los tengo o debo, es cuando comenzamos a tener un estilo de vida mucho más saludable. claro. Yo la otra vez en uno de los programas planteé justamente las diferencias entre la tercera, cuáles eran las dimensiones, ¿no? Esto famoso de que estamos pasando a la quinta dimensión y qué sé yo, que parece que en realidad lo planteé desde un artículo que me leí que era muy interesante, que hablaba de que la primera dimensión en realidad era la conciencia de los átomos como para unirse y formar la materia. Ujú, La segunda dimensión era la conciencia de especie, correcto. donde los animales se reconocen entre sí de acuerdo a las especies. Un perro no sabe que es un perro porque se mira en el espejo y no se reconoce, pero ve a otro perro y le mueve la cola, Así es. porque se conectan energéticamente. Él sabe que es un perro y si ve un gato lo quiere correr, Ujú. porque sabe que es diferente a él, pero él no se conoce, no sabe quién es él, No porque tiene nunca, conciencia de sí no tiene mismo. conciencia de sí mismo, pero sí tiene una conciencia de especie. La tercera dimensión es la conciencia de individualidad, es decir, yo como individuo, dentro de esa manada o de ese grupo que representa la supervivencia, pero sabiendo que soy yo, el ego, ¿no es cierto? Correcto. La cuarta dimensión sería esto de poder conciliar el ego con el quiero y con el grupo. Es Ujú. decir, saber que yo soy un individuo que pertenezco a una comunidad, pero que puedo hacer mi propio camino Así es. y que puedo elevarme por sobre la situación. Entonces, ser uno con todos. Esa sería llegar a la cuarta dimensión, tener una conciencia de individualidad, pero también de que todos somos uno. Sin dudas. Y entonces todo está relacionado con todo y todo lo que me está sucediendo a mí, en realidad es parte de lo que yo necesito que suceda. Así Y es. ahí nos estamos empezando a meter en esto que a mí me tiene atrapado y que a vos también, que es el desdoblamiento del tiempo. Y que me encantaría que yo ya lo hablé, un poco lo expliqué, ¿viste? Pero como esto es muy nuevo, a veces la mirada de uno solo es muy sesgada y hasta puede estar totalmente errada. Uno entiende cosas y hace lo que puede y empieza a aplicarlas, ¿no? Pero bueno, me gustaría que también lo charlemos. Sí, como bien dijiste, este concepto del desdoblamiento del tiempo es un descubrimiento muy reciente. Ujú. De hecho, quien lo plantea en la Sociedad de Física Internacional es el doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet, Sí, un hemos hablado físico acá de él. francés especializado en mecánica de fluidos, Ujú.
pero que desarrolla a partir de su conocimiento del griego antiguo y del manejo de las matemáticas como lo entendía él, el descubrimiento de palabras en el griego que habían quedado relegadas en la historia Sí, señor. y que tenían una profunda significación cuando comenzaba a aplicarse e incorporarse en este alfabeto griego. De hecho, gran parte del manejo de las matemáticas se lleva a cabo utilizando letras del alfabeto griego. Claro, sí, las álgebras. Exactamente. El punto crucial es que a partir del descubrimiento de una de estas letras y de la significación, Garnier-Mallet empieza a establecer un nexo entre los principios filosóficos que sostenían los antiguos griegos y las matemáticas. Puede parecer algo muy descolgado. ¿Qué tiene que ver filosofía con matemática? Y sin embargo, a través de la matemática se puede llegar a una comprensión de los fenómenos que ocurren en el universo. De hecho, Einstein hace sus planteos y que lo conducen a desarrollar la teoría de la relatividad a través de cuestionamientos de tipo matemático. Claro. Lo importante es que Garnier-Mallet establece este concepto del desdoblamiento del tiempo como algo original, cuando él, a través de los exámenes que había llevado a cabo en sus estudios previos, descubre que ya quizá en la antigüedad griega ya se manejaba este concepto. Sí. Pero es nuevo, ¿por qué? Porque se redescubre en nuestra época. De hecho, es tan reciente que se da a conocer no hace más de 15 años atrás. Sí, cuando él esboza y como una teoría. Como que un después, postulado claro, como un teórico. postulado teórico que después, al empezar a hacer ensayos y pruebas, se puede comprobar a nivel primero astronómico, creo que Así es. lo hicieron, y luego a nivel de física cuántica, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy todo se está extrapolando hacia lo que tiene que ver con la mecánica cuántica. Sin embargo, la confirmación científica del postulado de Garnier se hace justamente cuando se confirma el acercamiento de unos planetoides al planeta Urano. Claro. Y ahí es donde la comunidad científica toma registro de estos principios y comienza a verlo con seriedad, porque hasta ese momento estaba bastante desconsiderado el tema. Y sí, es una teoría muy revolucionaria Sí. y digamos que rompe con todo un paradigma, ¿no es cierto? Entonces genera un nuevo paradigma y no es fácil aceptar cambios tan grandes como no lo fue para Einstein tampoco demostrar la teoría de la relatividad, y muchos no creyeron en él, para Tal cual. nada, no creían para nada y decían que estaba loco, que cómo iba a ser variable Claro. el tiempo, por ejemplo. Y Acá bueno, lo interesante de la teoría de Garnier es que lo que él plantea es que el concepto de tiempo, como lo tenemos incorporado, es una irrealidad. claro, Porque él sostiene que el tiempo coexiste, pasado, presente y futuro. ujú. No hay un concepto lineal del tiempo, como lo entendemos la Claro, mayoría eso de es lo las que necesita personas. nuestra mente para interpretarlo, porque si no Exactamente. nos resulta muy difícil. Es que es romper estructuras. Y las estructuras las construimos para, de alguna manera, sentirnos seguros en aquello que estamos desempeñándonos. El problema es que cuando la estructura empieza a mostrarse frágil o endeble, y no nos queda más alternativa que o nos sostenemos en esa estructura Y nos con vamos, el y riesgo, nos vamos a pique con la estructura exactamente, o empezamos a nadar. o empezamos a nadar y a explorar nuevos horizontes. Claro, Que claro. esto es lo que plantea Garnier. Y hay un ejemplo muy simple que es, me parece extremadamente transparente acerca de lo ficticio de esta construcción lineal del tiempo. Nosotros habitualmente regulamos nuestra vida cotidiana en base a dos principios básicos, que son la rotación de la Tierra sobre sí misma Sí, y la traslación de la misma alrededor del Sol. exacto. En base a eso estipulamos días de 24 horas y años de 365 días. Ahora, imaginemos que nos trasladamos a Marte, el planeta más cercano, el cuarto planeta del sistema solar. Marte tiene una rotación sobre sí mismo muy similar a la de la Tierra. De hecho, gira sobre sí misma en 24 horas 40 minutos Sí, aproximadamente. casi lo mismo. Casi lo mismo. Esto es un dato corroborado, descubierto en el año 1600, siglo XVII, y Claro. sin embargo, a través de las centurias, se fue certificando cada vez con más precisión. Pero hay un factor que varía considerablemente, que la traslación de Marte alrededor del Sol es de casi 2 años. Claro. Entonces, supongamos que vos sos un marciano, naciste en Marte. Sí, bueno, algo de eso debo tener. Las antenitas, Claro. a veces me las
me las peino. Tu edad, en el Sería contexto la de mitad. Marte, sería la mitad Sería de la la que mitad. tienes acá en la Tierra. Claro. Lo mismo para mí y para cualquier persona Claro. que vivimos en la Tierra. Sí, sí, porque nada más que es cambiamos la regla, digamos, nada más. Exactamente. Si esto es así, lo que está demostrando es que el concepto de tiempo que hemos manejado es algo absolutamente relativo. Es que justamente esto es lo que demuestra la teoría de la relatividad, entre otras, y ahora, bueno, esto mismo. Claro. Yo a veces también pongo como ejemplo para que entendamos que realmente coexisten el pasado, el presente y el futuro. Si vos esta noche, que está despejadito, salís y mirás las estrellas, lo que vas a ver es el pasado. Es por Estás el viendo, tiempo que ha transcurrido porque entre la claro, emisión de la luz hasta que exacto, nosotros la quizás lo que estás recibimos. viendo ya no exista. Exactamente. Pero nosotros recibimos esa luz que viene del pasado y la estamos viendo ahora. Entonces, para mí, esa estrella existe y sin embargo quizás ya no existe, pero en el pasado. Es decir, que Exacto. queda reflejado el pasado. Y bueno, si queda reflejado el pasado, ¿por qué no va a quedar reflejado el futuro? ¿Cuál sería la diferencia, no es cierto? La diferencia la establece Garnier Mallet justamente con un concepto que deviene de la física de Newton, que es la que maneja también el concepto de relatividad, Sí, que tiene que ver con dos aspectos en que se expresa la naturaleza, que son el aspecto corpuscular, en nuestra tercera dimensión, el físico, sí, y el aspecto ondulatorio, que está expresado por la por la energía. energía. La luz y todas las formas de energía. Exactamente. Para llevarlo a una manera simple en lo que respecta al ser humano, nosotros tenemos una expresión corpuscular, que es nuestro cuerpo físico, Claro, con todas sus funciones. Pero tenemos una expresión ondulatoria también, que está que es el campo representada energético. el campo energético y particularmente nuestros pensamientos. Claro. Sí, dentro de ese campo energético, el campo mental, digamos, que son nuestros Claro, pensamientos. la estructura energética es la que modula de alguna manera la estructura corpuscular o material. Exactamente, es Y, decir, sí, y esa esto, energía es la que contiene y le da forma y lo modula y lo hace trabajar al cuerpo, digamos, para así así es. decirlo. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la charla, Leopoldo. Porque si modula la forma corpuscular, material, física, significa que también en esa estructura puede radicar el origen o la cura de nuestras enfermedades, de nuestras angustias, de nuestros dolores, pero también la expresión de nuestros placeres, de nuestros gozos, Por supuesto. de nuestro bienestar. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, de hecho, y el planteo que hacemos permanentemente es que en realidad las enfermedades son una expresión de algo que no está bien, por ponerlo en Ujú. términos simples, dentro de nuestros campos energéticos, es decir, nuestro campo mental con nuestros pensamientos que de acuerdo a los filtros que tenemos, que son los programas que nos han incluido, encajan o no encajan con lo que nosotros queremos, eso nos genera emociones y esas emociones son las que impactan finalmente en el cuerpo físico. Exactamente. Y ahí está el origen de todas las enfermedades. Está genial que un médico y que además un psiquiatra esté, digamos, avalando y confirmando esto, que bueno, hay muchos que lo creemos y que Lo que ocurre es pensamos que, así claro, y que digamos, vos que venís de una formación que te dice muchas veces todo lo contrario o que no ujú, aceptaba estos conceptos abiertamente, hoy se estén difundiendo de una manera mucho más abierta entre la comunidad científica, médica sobre todo, y que los médicos estén aceptando esto, es decir, que ya no vean a un paciente como un hígado, como una vesícula o como un como un órgano intestino, enfermo. como un órgano enfermo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con todas estas terapias, yo rodeado de médicos, decían, che, te mando un hígado, Sí. a ver si me lo mirás un poco porque... Y en Eso es realidad... desvirtuar, o era una época en la Está cual se bien, desvirtuaba el concepto hipocrático básico de la práctica médica, que ya el mismo Hipócrates lo expresó. No hay enfermedades, hay hay enfermos. enfermos, claro. Y con esto estaba marcando la responsabilidad que cada uno tiene sobre el estado de salud en que uno se encuentre. Claro, lo que pasa es que hacernos cargo nosotros mismos de que los problemas de salud que yo estoy padeciendo son de mi exclusiva responsabilidad y que los estoy creando yo, es duro. Sí, porque significa tener que asumir una responsabilidad que muchas veces se dejó en el afuera.
¿Por qué? Porque el afuera es más cómodo. Esto tenía que ver con Claro, lo que más decimos fácil, antes del claro, tengo o debo. claro, Entonces yo no me hago cargo. exactamente, Es muy diferente cuando uno tiene que asumir el hecho de hacerse cargo y decir, no, esto me está pasando por tal y tal razón, y yo soy parte de esa razón. claro. Fíjate que te habrá pasado, ¿no es cierto?, que hay pacientes que se jactan de contar todos los padecimientos y las enfermedades que tienen, y los Sí, dolores y todo lo demás, sí, 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 sí. porque no los ven como su responsabilidad. Es decir, yo no me jacto de mis miserias. En general, Uno trata de uno trata corregirlas. de corregirlas o en el peor de los casos ocultarlas. ¿No Correcto. es cierto? Es decir, si hay algo que no me gusta de mí, bueno, por ahí trato de no mostrarlo en el afuera. Pero hay gente que se jacta de que, ah, sí, porque no sabes, yo sufro de dolores de esto. Recién te conocen y te empiezan a contar todas las cosas que padecen, Ujú. y todo porque se ven como víctimas y en realidad son víctimas de sí mismos. Ese es el tema. Pero se ven como víctimas de algo que desde el afuera los está agrediendo. Claro, Y no asumen el hecho de que en realidad ellos se están victimizando a bueno, sí mismos. eso es un cambio de conciencia necesario si queremos Sí. vivir de una manera distinta. Y en ese, digamos, en esa vía estaría bueno que podamos tratar de contarle a la gente en lo práctico qué se puede hacer con esto de la teoría del desdoblamiento del tiempo, porque digamos, el que me está escuchando del otro lado y me dice, sí, se descubrió que coexisten el pasado, el presente y el futuro. Bueno, fantástico. ¿Y qué ¿Qué hago hago? con esto? ¿Qué hago con esto yo? A mí, ¿de qué me están hablando? ¿Para qué me sirve esto? Y entonces la propuesta es tratar de darles una forma de utilización, de aplicación de este concepto Ujú. a los que nos están escuchando como para hacerle un poco más fácil la vida. Y también para nosotros, para reafirmar eso, porque Claro. ojo que nosotros no estamos afuera de esto. No, en absoluto. El tema es que la teoría del desdoblamiento del tiempo genera obviamente mucha inquietud y muchos interrogantes y hasta la fecha muy pocas respuestas. Pero no está aislada de otros conceptos, de otras visiones y ¿No? formas de encarar lo que nos acontece en el diario, que tiene que ver con la capacidad de co-crear en el mundo, de cómo un sistema de creencias puede haber condicionado y de hecho condiciona nuestra vida cotidiana, y cómo se inserta en todo este contexto una teoría tan revolucionaria como es esta de Claro. Garnier Mallet. Y vos pusiste una palabra que a mí me interesa mucho, co-crear. Exacto. Es decir, la co-creación, es decir, yo ser parte de la creación y yo ser el que crea mi propia realidad. Sí. Esto es lo importante y lo básico, entender que todo lo que sucede en mi realidad lo estoy creando y lo estoy generando yo. Y que lo demás, todo lo que rodea digamos, son esos aditamentos que están todos alrededor, son condimentos que están colocados a mi pedido, Ujú. por mi pedido y por mi voluntad para que suceda algo en mi vida. En otro plano está creado todo esto, pero está creado por mí. Entonces, todos los actores que están alrededor mío son actores secundarios que están cumpliendo un rol que yo les estoy otorgando. Así es. Y todo lo que me está sucediendo lo estoy creando yo. Y aparentemente, acá vamos aparentemente, realmente es que yo estoy indagando en el futuro para traer este presente. En el futuro tengo infinitas posibilidades y yo elijo cuál de esas infinitas posibilidades va a ser la que voy a tomar o adoptar para que suceda lo que me suceda en el día de hoy, por ejemplo. Así es. Bueno, esto es lo que plantea justamente la teoría de Garnier. En lo que hace a la aplicación a nuestra vida cotidiana, el fundamento del aspecto corpuscular hace que, según el planteo de Garnier, nosotros coexistimos en dos tiempos diferentes. El tiempo corpuscular, material, físico, que es el que experimentamos cotidianamente, y Que que, vibra a una velocidad lenta, digamos, por así exactamente, decirlo. comparada con el aspecto ondulatorio, Que vibra a una velocidad muchísimo más acelerada. muchísimo más acelerada. Tan acelerada que se acerca al concepto de Einstein de la velocidad de la luz y que incluso la supera, porque hoy se sabe que existen partículas en el universo que se desplazan a velocidades mayores que la de la Sí, luz. inclusive los chinos hicieron una comprobación entre dos partículas que interactuaron entre ellas y por supuesto una toma una polaridad y otra la opuesta
las separaron Ujú. a una distancia medible, y cuando le invirtieron la polaridad a una, la otra instantáneamente, Automáticamente claro, cambió bueno, su cuando color. midieron la velocidad era 8 veces la velocidad de la luz, y Claro. entonces se sorprendieron porque dijeron, como una constante universal se esfumó de golpe. Porque acá es donde entran en aparente Contradicción. confrontación o contradicción lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad con los postulados de la mecánica cuántica. Claro. Porque la relatividad está expresada en función de los grandes cuerpos celestes, nosotros incluidos en ellos. Claro, La mecánica cuántica opera a niveles que están más cerca de lo atómico y subatómico y fundamentalmente a nivel energético. claro, El problema es que los grandes científicos o las grandes mentes del mundo están tratando de encontrar lo que se conoce como teoría unificada, claro. que confluyan ambos conceptos. Y hay una cosa que es cierto, donde se ve el límite también de la aplicación de la teoría o de la física de Newton, esta física de los grandes cuerpos. Porque los fundamentos de la teoría de Newton se basan en la atracción de la gravedad, Claro, para explicar cómo se ordena y organiza un sistema solar y también nosotros dentro de un cuerpo celeste como es la Tierra. claro. Entonces, la gravedad es el eje troncal Es, del fundamento de Newton. Pero hay un aspecto de esta descripción del universo que contradice lo de Newton, que es la misma expansión comprobada del universo. claro, el universo sigue creciendo a pesar de, digamos, Exactamente. Las ya- galaxias se van distanciando entre ellas. Si el concepto de gravedad es tan fundamental, ¿qué ocurre? Que hay un aspecto en el desempeño o el desarrollo de la estructura universal donde las galaxias hacen justamente lo opuesto. exactamente. Entonces, acá este Hay es que, el punto de claro, inflexión. claro, ahí hay que, digamos, estamos frente a una paradoja, digamos, por así decirlo. Exactamente. Y habría que encontrar, y seguramente muy pronto se va a encontrar, esa teoría unificada que nos permita entender el universo mucho mejor. Acá es Pero, donde entra el concepto de Garnier. claro, Si nosotros nos manejamos físicamente, corpuscularmente, bajo la teoría de Newton, bajo los postulados de la mecánica cuántica, entramos en el terreno de lo infinitesimal, claro, el plano energético. Y ahí es donde lo que se plantea es la coexistencia nuestra en estos dos aspectos, el físico, pero también el energético. claro. La diferencia es que en nuestro plano energético vibra a una frecuencia infinitamente superior que la de nuestro plano físico. Es decir, vamos a pasarlo al limpio. Nosotros somos en realidad dos cosas diferentes. Una, Discúlpame, diferentes y unidas. permitime Sí, expresarlo de otra manera. sí. En realidad somos uno que se expresa de dos De maneras. dos maneras, exactamente. Sí, sí, como ser somos uno. Pero tenemos un plano físico concreto, que lo puedo tocar, Exacto. que es material, que vibra a una velocidad baja y que inclusive tiene distintas densidades, Sí, porque, digamos, no es la misma densidad la de un hueso que la de la sangre, por obviamente. ejemplo, ¿no? Entonces, o de los gases que están dentro de nuestro cuerpo, como Ujú. los fluidos. Entonces, tenemos una variedad de vibraciones A nivel dentro de nuestro cuerpo. Pero material. además tenemos un cuerpo energético del cual hemos hablado muchísimo. ¿Se acuerdan que hicimos un año de chakras? Ujú, así es. Simplemente. Así que hemos hablado muchísimo. Ese cuerpo energético vibra también en distintas capas, a distintas frecuencias Velocidades. vibratorias, distintas velocidades. Y cuanto más nos alejamos de nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo energético, como las muñecas mamuscas, la vibración es mucho más alta, Así mucho es. más grande. Eso es lo que somos nosotros, sumergidos dentro de este caldo que es el universo. Correcto. Bueno, ahora te propongo una cosa. Sí, Hacemos un parate acá pequeño, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música cortita porque tenemos mucho que hablar, y cuando volvemos de la tanda vamos a darle a la gente alguna herramienta como para que pueda empezar a utilizar esta teoría, algo concreto que podamos hacer, por ejemplo, la derivación nocturna. Correcto. ¿Listo?
presentan a Leopoldo Laje en Caminos Alternativos. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna. Un concepto distinto en atención veterinaria. Contamos con el primer laboratorio de análisis clínicos veterinarios del Valle del Conlara. Análisis de sangre en todas las especies, con resultados en el día. Citología de oídos, piel y vaginal. Análisis de materia fecal para detección de parásitos. Recibimos muestras de otras veterinarias. Y como siempre, el spa perros, para que tu mascota luzca impecable. Además, guardería. Recibimos tarjetas de crédito. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna está en Jansson 180 en la Villa de Merlo. Teléfono 472-322. Farmacia Sagrado Corazón de Jesús. Todo en farmacia y perfumería. Recetas magistrales, homeopatía, flores de Bach, flores de California. Abrimos todos los días. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítenos en la Avenida del Deporte 301 frente al casino. Teléfono 474-098. Centro Integral de la Fruta y la Verdura. En Previtro Becerra 466. Pedidos al 478-025 o 476-090. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, siempre ofreciendo lo mejor, abasteciendo el desarrollo de la Villa de Merlo. Fiestísima, todo para sus fiestas, ofrece panchos, super panchos y hamburguesas, con o sin pan y aderezo, snacks, artículos de copetín, gaseosas Manaos a precios increíbles, también artículos de cotillón y repostería, precios especiales a comercios y revendedores. Fiestísima está en Poeta Agüero 515, pedidos al 474-594. Nicoletti Materiales, una solución para cada necesidad. Ruta 1, 715, Merlo. Alternativo y complementario. Tienda holística. Más de 1000 artículos para la práctica de terapias complementarias. Elementos de radiestesia, orgonites, lámparas de sal, imanes terapéuticos, cuencos y campanas tibetanos y mucho, mucho más. Esencias del boticario, aromas y perfuminas, libros y música. Cremas Norma Maleandi. En la Avenida del Sol 715, Paseo del Sol, alternativo y complementario. Tienda holística. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Muy bien, estamos en el aire nuevamente. Estamos con el doctor Alex Pose. Un placer estar hablando de esto porque es como hablar de fútbol entre dos que más o menos conocen, y entonces o ponerte a tocar la guitarra con otro que sabe, ¿viste? Y entonces, claro, vos te sentís acompañado y no pareces un loco. Además, yo que siempre estoy solo acá frente al micrófono, hoy poder compartir este espacio con Alex realmente es un placer. Entonces, Alex, habíamos quedado, un poco esbozamos lo que es justamente Garnier, lo que habla es que habla de la coexistencia del pasado, el presente y el futuro como una entidad unificada, y nosotros inmersos dentro de esto, viviendo obviamente en el presente, pero también en el pasado y también en el futuro, de esta forma. Entonces, estos niveles de vibración diferentes que tiene el cuerpo con nuestro campo energético nos permiten a nosotros hacer una exploración del futuro para ver cuáles serían las mejores probabilidades o las mejores posibilidades dentro de un campo que es infinito de probabilidades y de posibilidades, para encontrar la que sea más conveniente para mí, traerla para acá y usarla para tener mi mejor presente y las mejores decisiones que me lleven a mi mejor futuro. Exactamente. Bueno, esta es la aplicación práctica de esto que es teórico y que ahora sabemos que existe y que lo podemos utilizar para nuestro beneficio. ¿Sí? Un poco quizá la forma para entenderlo más prácticamente es imaginarnos la velocidad, por ejemplo, a la cual nos desplazamos en un vehículo. Nosotros vamos a 60 km/h en una ruta y vemos todo lo que acontece en el costado de la ruta.
percibimos el campo, los árboles, algunos detalles, el contraste con el cielo. Empecemos a imaginarnos que aumentamos paulatinamente la velocidad, a tal punto que llega un momento en que eso que observamos desaparece de nuestra vista. Claro. ¿Por qué? Porque la velocidad a la cual nos trasladamos hace que ese instante que observamos sea prácticamente ya imperceptible. Claro. De alguna manera, con este ejemplo lo que tratamos de ejemplificar es, cuando nosotros estamos conscientes de nuestro aspecto corpocular, material, percibimos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestro yo energético, como se desplaza a velocidades mayores, no tiene conciencia de nuestro yo físico. Claro. Vive distintas experiencias porque un minuto de vida nuestro, en realidad nuestro yo energético está viviendo días enteros. Claro. ¿Qué ocurre con esto? Si nosotros logramos establecer una comunicación entre nuestro yo físico y nuestro yo energético, y esto se da en un momento particular de nuestra existencia cotidiana, podemos transmitirle a la conciencia de nuestro yo energético nuestra inquietud, y este yo energético, ya que dispone de la posibilidad de realizar en ese lapso infinitas experiencias, cuando volvemos a conectarnos con él, va a traernos la respuesta de nuestra inquietud. Claro, la más adecuada. La más adecuada. Sí, porque además se lo pedimos, buscar la mejor posibilidad. Exactamente. Es decir, yo podría, si tuviera a un viajero que pudiera ir hacia el futuro y decirle, mira, averiguame cuánto, no sé, cuánto vale la camisa que me quiero comprar en 5 lugares, y yo lo mando y al otro día viene y me trae la respuesta, pues si esto lo pudiera hacer inmediatamente, instantáneamente, sería una gran ventaja, ¿no es cierto? Así es. Pero además, si yo tuviera el tiempo, porque uno siempre dice, bueno, pero ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a hacer este trabajo? ¿Cuándo me voy a poner a meditar? Necesito tiempo. Pero acá, si yo te dijera que no lo necesitas el tiempo, porque el tiempo ya lo tenés, y lo tenés todas las noches de tu vida. Este es el punto clave. El tiempo ya lo tiene uno. Claro. Y lo tenés y no tenés que sacarlo de tu vida cotidiana, digamos, de tu vida de vigilia, cuando estás despierto, sino que lo vas a hacer cuando estás dormido. Y es durante el sueño paradoxal. Esta etapa, la del sueño REM, el movimiento de los ojitos, que vos lo vas a explicar mucho mejor, ¿no es cierto?, cómo es esta etapa del sueño, cuándo se produce y cuánto dura aproximadamente, y qué sucede en esa etapa. Bien. El sueño REM se denomina así por las siglas en inglés de Rapid Eye Movement, o sea, movimiento ocular rápido. Y en el transcurso de unas 8 horas de sueño nocturno se producen entre 4 a 6 episodios máximo de este sueño REM. Es una característica del ciclo de sueño donde en fracciones de segundos, porque tendemos a pensar que dura minutos, y no es así, dura segundos, nuestro cerebro opera a su máxima actividad, a su máxima capacidad energética. Es como que apretamos el acelerador al mango en ese momento. A fondo. ¿Y qué es lo que hace en eso? Procesa toda la información ya vivida, experimentada, la discrimina, la decanta, la clasifica, la compara con experiencias previas, y lo aprovechable de ese análisis lo toma y lo guarda en forma de recuerdos. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos con que operamos los seres humanos es en base a la comparación. Comparamos cada experiencia de nuestro día con experiencias previas. Claro. Y así elaboramos nuestros juicios de valor. Exacto. Y sobre toda la experiencia cotidiana. Por eso generalmente andamos en piloto automático, porque nos basamos en cosas ya conocidas. Exactamente. Lo que está planteando esto, la teoría del desdoblamiento del tiempo, de qué forma poder aplicarla a nuestra vida cotidiana, para decirlo de una manera lo más simple posible, significa que en esos intervalos de segundos donde nuestro cerebro opera a máxima velocidad, significa que nuestra mente está coordinada con esa función cerebral. Y es el instante en el cual nuestro yo consciente, pero más importante, nuestro yo subconsciente, pueda de alguna manera entrar en contacto con ese yo energético para transmitir expresiones de deseo, inquietudes,
y estar dispuesto también a recibir respuestas. Y hay ejemplos claros en la historia de la humanidad. Uno de los más significativos fue el que le ocurrió a James Watson, uno de los descubridores del ADN. Sí. Junto con Crick estaban experimentando hacía años teorías posibles de cuál sería la estructura del ADN. Y un día Watson se retira a descansar, y cuando se despierta al día siguiente, lo hace con la respuesta clara de cuál era la estructura helicoidal del ADN. Exacto, porque él la Obtuvo recibió la en respuesta sueño. en el sueño. Claro, la mayoría de las personas, de hecho, cuando uno tiene un problema, ¿cuántas veces en el dicho popular dice lo voy a consultar con la almohada? Y es una expresión absolutamente clara. Esto es, pero inconsciente. Absolutamente. Claro, hasta este momento era inconsciente. Decía, bueno, lo voy a consultar con la almohada. Te ibas a dormir con el problema y te despertabas con la solución. La traducción sería, lo voy a consultar con mí mismo, en términos de este nuevo Claro, concepto del cuando, desdoblamiento mientras del estoy tiempo. durmiendo, lo voy a consultar con mí mismo, haciendo un viaje al futuro y viendo toda la gama de posibilidades que tengo para elegir cuál es la más adecuada para solucionar este problema que tengo o para satisfacer este deseo que tengo también. Correcto. ¿Sí? Y acá hay un punto crucial, Leopoldo, porque si esto es así, y los hechos paulatinamente lo van mostrando, significa que cada pensamiento nuestro tiene una capacidad creadora que no solamente nos afecta a nosotros, sino que nos afecta a nuestra comunidad, al Exactamente. resto de los seres humanos. Y ahí es donde viene el concepto de la co-creación. Exactamente. Y podemos co-crear Un mundo en este mejor. concepto un mundo mejor Claro. o también un mundo peor. Sí, por Es supuesto. lo que estaría, de alguna manera, explicando el porqué de los grandes cataclismos naturales, pero también conflictos sociales, donde lo que va predominando en nuestro mundo presente es una estructura de pensamiento destructiva, no constructiva. Claro. ¿Qué nos ofrece esto? A quienes vamos averiguando y involucrándonos con esto, es también la oportunidad de asumir nuestras responsabilidades individuales, primero con nosotros mismos, porque no podemos dar a otro lo que no está primero Por en supuesto. nosotros. Primero, en Y cambio, tengo que hacerlo yo. Exactamente. Y a partir de aquí, colaborar, porque este es el secreto de la evolución humana, la colaboración, no la competencia. Ujú. Colaborar con mis congéneres, con mis hermanos, que hay que aprender a vernos en este sentido, Ujú. para la construcción de algo nuevo y que paulatinamente este tipo de pensamiento constructivo y sanador se vaya haciendo más extensivo para contrarrestar ese pensamiento destructivo que parece que en este momento está dominando el mundo. Sí, sí, bueno, porque hay... en realidad creo que por el miedo, justamente, Sí, el miedo colectivo hace que los individuos también vean y tomen acciones y partido por determinadas situaciones que generan caos y malestar y destrucción, de alguna manera, o mecanismos de destrucción, y que justamente tenemos que cambiar. Vos dijiste justamente esto, de ver al otro como mi hermano y construir colectivamente, y entonces vos fíjate que todo lo que sea esto que nos lleva a la destrucción y demás está alimentado por el ego, y el ego es justamente sentirme yo como individuo separado de todo el resto. así es. Y lo que tenemos que hacer y lo que estamos tratando y lo que vamos a lograr con seguridad es ver al otro como mi hermano y yo estar inmerso dentro de ese otro, es decir, ser todos uno mismo, que en definitiva es lo que somos. Eso es el camino a la cuarta dimensión. Y esa Exacto. cuarta dimensión, cuando la tengamos afirmada, va a ser la que nos va a permitir ya no tener la necesidad de esta lucha permanente que es la quinta dimensión, donde cuando yo piense algo lo voy a tener en la mano y se acabó. Y probablemente no necesite ni tener el cuerpo para poder vivir en esa dimensión, ¿no es Así cierto? es. Bueno, eso va a ser un estadio mucho más Elevado. importante, más elevado, y que seguramente no lo veremos en esta vida. Ujú. Pero sí en esta vida podemos lograr iluminarnos, por así decirlo, como un hecho físico. Y esto es lo que nos permite la teoría. Y yo lo que te sugiero es que hagamos una pequeña meditación, porque acá siempre terminamos el programa con una meditación donde vamos a tratar de ayudarle a la gente a que pueda hacer esta derivación nocturna con el último pensamiento. El último pensamiento antes de dormir,
donde vos te conectás con tu yo superior, es decir, con vos mismo, con tu esencia, y le vas a pedir a tu esencia que realice un viaje hacia el futuro, es decir, le vas a delegar y le vas a entregar el mando, ¿sí? Vas a hacer la derivación de tus responsabilidades a vos mismo, que estás en otra frecuencia buscando las respuestas, no hay ni más ni menos que eso. Exactamente. Y que esto se produzca mientras vos descansás plácidamente. Y esto es importante también aclararlo, porque es un instante. Y uno a veces piensa cómo en el intervalo que media entre la vigilia y el sueño, ese estado de duermevela, donde vamos paulatinamente perdiendo la conciencia, se puede lograr esto con la práctica. Con la práctica, y además entendiendo de que ese observador está a una velocidad infinitamente superior a la que estamos moviéndonos nosotros. Sí. Entonces es fácil que suceda esto, es muy simple y de hecho sucede, y cuando lo pones en práctica es genial. Entonces te sugiero que vayamos a nuestro rinconcito, donde habitualmente te acomodas para meditar y empieces a respirar, inhalando y exhalando suavemente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, y permitiendo que tu cuerpo se afloje, se relaje. Esto mismo lo vas a trasladar a esta noche, si es de tu agrado hacerlo. Entonces te vas a acomodar en la cama, y cuando ya estás dispuesta a descansar, a dormir, a entregar, simplemente vas a tomar un instante, un minuto, para conectarte con tu yo superior, con tu esencia pura y perfecta, que es totalmente coherente con todo el universo, que está conectada directamente a esa energía divina que es la creadora del universo, y por lo tanto tiene toda su esencia. Y vas a permitir que esa claridad absoluta descienda hacia todos los planos de tu cuerpo: el plano físico y biológico, también el plano emocional, a tu cuerpo mental, donde están todas las programaciones, y también que impregne a tu alma. Tu alma es el gran viajero, y entonces le vas a pedir a ese gran viajero que se adelante hacia el futuro para investigar cuáles son las infinitas posibilidades que hay para solucionar algún tema de tu vida. Ni siquiera lo plantees, para que tu día sea el mejor posible. El día de mañana sea el mejor día posible de acuerdo a tu realidad. Y deja que ese viajero investigue, averigüe y se conecte con vos durante esa etapa de sueño, que no es consciente, que no necesitas ni siquiera registrar, simplemente se produce. Y permitirle llegar con las mejores respuestas. Esto es lo que llamamos la derivación. Entonces, deriva, entrega el mando en ese momento a alguien que sabe mucho más que vos, que sos vos mismo en el futuro, porque ya sabe lo que viene. Y permitirle que vuelva con esas respuestas. Deja que esto suceda y libera todas las tensiones, las emociones, las preocupaciones, también los anhelos, los deseos, para que este milagro del desdoblamiento del tiempo se produzca una vez más en tu vida. Esta vez de forma consciente, porque lo estás pidiendo, y si estás queriendo, eso lo estás creando.
Entonces permití que se cree ese futuro perfecto para tu vida, para tu salud, para tus emociones, para tus deseos más profundos. Deja que esto suceda en forma automática. Lo único que tenés que hacer es esto: entregar el mando, dejar que tu mente se quede de lado. Y vos solamente permití que la información llegue hacia vos y que tengas un muy buen sueño. Y mañana cuando te despiertes, seguramente tu día, guiado por tu intuición, va a ser un día totalmente diferente. Alex, un minutito para redondear lo que quieras, y a yo particularmente Lo agradecerte explicaste infinitivamente. perfectamente claro, porque es así. De la manera de operar esto. Quería agradecerte la invitación, Leopoldo. No, por favor, Y se va a también repetir, porque tenemos que seguir Me trabajando. encantaría. Y también transmitir que este sábado va a haber una reunión íntima entre gente conocida, donde vamos a plantear esto que lo estamos trabajando con Patricia Viñas Ugarte, para este grupo de cercanos, ir introduciéndolos y después ir expandiendo este conocimiento y bueno, colaborar con todos. Como en decía, esta cuestión de encontrarnos en hermandad, donde también quiero, si me permitís un segundo, sí. marcar un concepto que para mí al menos es fundamental. Mi hermano soy yo, y yo soy mi hermano. Todos somos Si uno. logramos empezar a percibirnos de esta manera, la posibilidad del cambio para lo mejor siempre está en nuestras manos. Si no cambiamos, nos destruimos, así de fácil. Así Así que, es. o sea, o cambiamos o cambiamos. De una manera o de otra, el cambio Y que viene. aparte esta es la característica fundamental de la vida, que es el cambio. Exacto, nada es permanente. Tal cual. Te Gracias, agradezco Leopoldo. muchísimo, Al contrario. como decía Gachi, al que le pique esto, que se rasque. Así es. Hay donde rascarse, pueden comunicarse con Alex, pueden comunicarse conmigo, nos vamos a juntar, pues estamos descubriendo todos juntos, estamos descubriendo esto. Y lo que te propongo es que sigamos recorriendo caminos alternativos como siempre, el próximo miércoles. Qué sé yo por dónde nos va a llevar este camino alternativo. Y No, para mí es un gusto realmente participar en esto. bueno, te agradezco mucho, y a vos que sos el fiel oyente que está siempre ahí, te agradezco infinitamente, y es, como siempre te digo, un gran placer hacer este programa. Gracias, soy Leopoldo Laje y te espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana, y esta noche, si tenés ganas de escuchar de nuevo esto, a las 11 de la noche acá en la Metro. Gracias.